¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo, abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Juigalpa y Río San Juan tienen nuevo obispo. El Papa Francisco nombró al reverendo Marcial Humberto Guzmán Zavallos, del clero diocesano de Granada, y que era el canciller diocesano y rector del Santuario Nacional de Jesús del Rescate en Popoyuapa, como obispo de Juigalpa, según información que se publicó en el boletín de la Santa Sede hoy jueves. Esta vacante había estado esperando por meses el nombramiento de un nuevo obispo. Ahí está Guzmán con el Papa Francisco y con el obispo de Granada, Jorge Solórzano, ¿verdad? Y hoy se conoció del nombramiento de este obispo, que como les digo, ocupa la vacante que había dejado René Sándigo, que fue nombrado en León en sustitución de Bosco Vivas, que había pedido la jubilación al Papa, y entonces el cargo ahora lo va a ocupar Marcial Humberto Guzmán Zavallos. Veamos la comunicación que la Santa Sede emitió en el boletín, donde informa del nombramiento de Guzmán, que dice que ha desempeñado tareas de administrador parroquial en parroquias de Santa Ana en Moyogalpa, San Jorge en Rivas, la Inmaculada Concepción en Cárdenas, párroco de San Diego de Alcalá en Ometepe, Nuestra Señora de la Candelaria en Diriomo, Santa Ana en Nandaime, Jesucristo, Rey del Universo en Pantanal y Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Buaco, rector del Seminario Diocesano de San Pedro Apóstol de Granada, vicario episcopal de las zonas de Buaco y Rivas, vicario judicial, y desde el 2017 estaba como canciller diocesano y rector del Santuario Nacional de Jesús del Rescate en Popoyuapa, donde van las carretas, ¿verdad?, en la peregrinación, y que este año no fueron recibidas porque se había emitido de parte de la Conferencia Episcopal aquella recomendación de no tener actividades públicas, ¿verdad?, masivas. Hoy también hubo una audiencia, y aquí lo dice este documento de la Santa Sede en el boletín, en donde el nuncio Stanislao Sommertag se reunió con el Papa Francisco. ¿Qué habrán hablado, man? ¿Qué le habrá dicho Waldemar Stanislao Sommertag al Papa de qué ocurre en Nicaragua? La verdad es que es un acertijo. ¿Qué dice el nuncio al Papa Francisco sobre Nicaragua? A mí me salta la duda siempre por aquella entrevista que brindó un medio en el Vaticano, particularmente eso, entre varias cosas, ¿no? Pero particularmente en el Vaticano, esta entrevista en donde se dio aquel episodio donde un pistolero llegó al parqueo de Metrocentro y en lugar de decir allá en el Vaticano, Sommertag, que habían atacado a nicaragüenses que se estaban manifestando como tienen derecho por la Constitución, dijo que había habido un enfrentamiento. Entonces decir, ¿y con quién se enfrentaron? Si llegó el pistolero buscando a quién matar, si no ha sido aquel muchacho que se le lanzó con toda la valentía a derribarlo y después todo el mundo le cayó encima porque estaba armado, pues entonces, quién sabe qué hubiera ocurrido. Pero el nuncio diciendo que hubo un enfrentamiento, o sea, un enfrentamiento se da cuando hay dos partes, una que están armadas y otra que están armadas, ya sea con piedras, con garrotes, con pistolas, pero ahí no ocurrió eso. Y desde entonces yo digo, ¿qué le irá a decir el nuncio al Papa?
No sé, pero cosas buenas de Nicaragua o cosas buenas en el sentido de que le ayuden al pueblo nicaragüense a denunciar la terrible opresión de la que es víctima, eso a mí me parece como que no es el son que toca, porque ha querido, lamentablemente, este nuncio, hacer carrera diplomática con Nicaragua y salir en caballo blanco, y eso es difícil, porque, como dijo una vez uno de sus hermanos obispos, y en este caso, Monseñor Álvarez, aquí no hay espacio para intermedios. No, señor. Aquí o estás de parte del tirano o estás en contra del tirano. ¿Estás del lado del pueblo de Nicaragua que quiere un cambio o estás en contra del pueblo de Nicaragua que quiere un cambio? Los intermedios, no. Es que es diplomático, sí, pero la justicia tiene una vista y es alzar la voz por quien está siendo víctima. Y la iglesia no está nunca del lado de los verdugos, está del lado de las víctimas. Y en el caso de Sommertag, ha querido una y otra vez manejarse, se ha arrechado con los periodistas de Nicaragua. A mí me da igual que se arreche. Me tiene el mínimo cuidado. Pero lo cierto es que cuando me dicen que se reunió con el Papa, ay, Dios mío. Ay. No me inspira tranquilidad. No sé si a ustedes les pasa eso, pero a mí no me inspira tranquilidad. Me abre una enorme pregunta. ¿Qué irá a pasar? Bueno, es lo que ha ocurrido. El nombramiento del obispo y una reunión de la que no se sabe absolutamente nada entre el nuncio apostólico y el Papa Francisco. Radio La Costeñísima emitió un comunicado que me permiten por favor leerlo, porque se trata de la posición de la radio en relación al tema de nuestra colega Kalua Salazar, que fue encontrada culpable, o mejor dicho, fue condenada por la dictadura a una pena que todavía no se ha impuesto, pero la culpabilidad ya se la han impuesto. Dice el comunicado en relación a este tema: Radio La Costeñísima agradece profundamente al pueblo nicaragüense y en especial al pueblo caribeño las muestras de solidaridad expresadas a favor de nuestra periodista Kalua Salazar y el personal periodístico y administrativo de la emisora líder en el Caribe Sur. A la vez informamos al pueblo nicaragüense que el juzgado penal de Bluefield dictó este miércoles 23 de septiembre de 2020 un veredicto de culpabilidad contra nuestra periodista Kalua Salazar por el delito de calumnias. Nuestro abogado, Boanerges Fornos, señaló que el abogado Denis Báez, defensa de las 3 personas querellantes que aducen ser víctimas de calumnia, pidió una pena de entre 120 y 300 días multas contra Salazar. Fornos señala que durante el juicio y evacuación de pruebas no se demostraron los hechos que se querellaban, tampoco se demostró que se haya cometido un hecho delictivo. En realidad, el fallo no nos sorprende y apelaremos ante instancias superiores, pero somos conscientes que no podemos esperar justicia, legalidad y ética de un régimen que lleva más de 12 años consecutivos atropellando y aplastando los derechos y libertades públicas de todo un pueblo. Como medio, ya hemos sufrido en carne propia las políticas de asedio, amenazas y ataques y acoso de la dictadura Ortega Murillo y las instituciones del Estado que el régimen utiliza como instrumentos para violentar el Estado de Derecho de los nicaragüenses, y pese a ello no nos hemos rendido ni hemos dado por vencido. Rechazamos el veredicto, el proceso y las intenciones insanas detrás de todo ello. Y continúa el comunicado indicando que por eso consideramos injusto el fallo, porque no está pegado a la ley, porque lo único que hemos hecho y seguiremos haciendo es abrir los micrófonos y plataformas digitales de la radio para darle voz a la ciudadanía y garantizar el derecho constitucional y universal del pueblo nicaragüense a la libertad de expresión. En este contexto difícil, la dirección de la radio y su personal periodístico, administrativo y colaboradores ratificamos nuestro compromiso periodístico, profesional y servicio social al pueblo caribeño y sus comunidades desde nuestros micrófonos y cámaras. Radio La Costeñísima, la radio de todos,
seguirá firme en su labor social informando desde todas nuestras plataformas con veracidad, humanismo, ética y visión altruista sobre todos los acontecimientos sociales, económicos, étnicos, políticos, judiciales, culturales, deportivos, ambientales, religiosos, derechos humanos y de todos los ámbitos posibles. Por un periodismo digno, seguimos siempre al lado del pueblo y de las víctimas de los abusos y desmanes, fiscalizando los asuntos públicos y señalando la injusticia a como nos trazó la línea nuestro director fundador Sergio León Correa. Contundente el comunicado de la radio que demuestra que van a seguir haciendo el trabajo que tienen que hacer. El periodismo, si no es valiente, buscando la verdad y diciendo la verdad, no es periodismo. Y en este caso, lo que han buscado es cómo amedrentar a Kalua, cómo amedrentar a Kimberly, a la gente de la radio, y han buscado cómo meter el uy para ver si cambia la línea editorial, para ver si la radio cambia de dirección en la manera de enfocar las cosas. ¿Y saben cuál es el gran problema que tienen? Que la radio es la que más escucha a la gente. Radio La Costeñísima es la radio que más prefieren los caribeños en el sur. Y ese es el gran dolor. Ahí aparecen otras radios que tal vez en su casa las escucha la familia, pues porque tienen que escuchar a los familiares hablando locuras en los medios oficialistas o medios oficiosos. Pero Radio La Costeñísima se ha caracterizado por decir la verdad. Y este comunicado me satisface sobremanera porque hay una posición de dignidad y de firmeza. Vamos a seguir de cara a denuncias de corrupción, servicios sociales al pueblo, abriendo los micrófonos para las denuncias. Eso es un medio de comunicación consecuente con sus principios y con el legado que dejó nuestro colega, amigo, fallecido lamentablemente, Sergio León Correa. Un abrazo a Kalua y a toda la gente de Radio La Costeñísima. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió hoy varios tweets relacionados con su preocupación por lo que está pasando en Nicaragua con la famosa ley de regulación de agentes extranjeros. Vean lo que dice la CIDH alrededor de estos temas. Acá indica, la CIDH manifiesta su profunda preocupación por un proyecto de ley de regulación de agentes extranjeros que un grupo de diputados y diputadas oficialistas presentó en Nicaragua. La CIDH urge al Estado de Nicaragua a impedir que este proyecto, que se inserta en una estrategia más de cierre de los espacios democráticos, avance y llama una vez más a las autoridades a promover el establecimiento de las libertades públicas en el país. Bajo calificación de agentes extranjeros, la iniciativa de convertirse en ley permitirá sancionar a líderes y lideresas nicaragüenses, amenazando su derecho a la libertad de expresión y asociación, a la protesta social y a participar de los asuntos públicos. Es la visión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre esta iniciativa de ley que pretende, como les dije ayer, dejar a Ortega sin opositores reales. O sea, Ortega quiere de pronto ir a un proceso electoral sin competencia. Quiere poner a unos fantoches a acompañarle en una comparsa vomitiva desde el punto de vista de asquerosidad, porque da asco lo que quiere Ortega y lo que se prestan o se pueden prestar a hacer los colaboracionistas, y él pretende jugarse el poder sin jugárselo. Es decir, el objetivo es, de cualquier manera, quitar cualquier sombra que le pueda generar de verdad competencia y allanar el camino a otro fraude y a otra reelección al estilo que solamente él sabe. Ese es el objetivo principal de esta ley, pero que también pretende segregar, hacer un apartheid entre los nicaragüenses que favorecen a Ortega o quieren o que están del lado de Ortega y los nicaragüenses, los otros, los que son agentes. O sea, ya que te pongan como agente externo, ya se convierte en un estigma
en una X encima. Y vean ustedes los riesgos que tiene esto. Acá en este cuadro que ustedes tienen a la vista, que nos facilitó la abogada Marta Patricia Molina, a quien le agradecemos. Vean ustedes, la inscripción voluntaria como agente extranjero. Esto es lo que dice la iniciativa de ley. El que lo va a hacer, o el que está dispuesto a caminar en esa dirección, tiene un plazo de 60 días para, a partir de la publicación de la ley en la Gaceta, inscribirse. Después, inscribirse en el registro de agentes y comenzar a brindar información que será pública. Mensualmente, el agente tiene que rendir cuenta sobre sus ingresos mediante un informe presentado al registro de agentes. De manera previa, al informar al registro de agentes extranjeros, debe informar. O sea, miren, me están haciendo una oferta de parte de Guatemala para trabajar en un tema relacionado con el medio ambiente. ¿Puedo? O sea, puedo. ¿Están de acuerdo? ¿Me dan permiso? A eso es que vamos. Eso es el que se va a inscribir. O sea, el que quiere ser agente externo, entre comillas, me da risa, pero es verdaderamente escandaloso esto. Ok, el que quiere ser agente externo tiene que cumplir. Después de 60 días, ir a inscribirse, sus informes van a ser públicos, mensualmente tiene que rendir un informe de gastos y si le hacen una oferta desde el extranjero para trabajar, tiene que ir a pedir un permiso. O sea, tiene que ir a decirle, ¿saben qué? De allá de Australia, los canguros quieren que yo trabaje con ellos. ¿Me dan permiso de trabajar con los canguros? Los canguros son peligrosos. ¿Creen ustedes que pueden poner los canguros en problema la seguridad del Estado? Habría que esperar que dice Gobernación y hasta entonces, bueno, proceder. Eso es para los que quieren y los que van a inscribirse. Los que no lo hagan, aquí está la otra parte del cuadro de Marta Patricia Molina, que dice lo siguiente: acepta inscribirse. Plazo de 5 días para inscribirse en el registro de agentes. Inicia a cumplir con reportar de manera previa y posterior todas sus actividades de manera mensual. Aquí está el escenario que significa no inscribirse. No acepta inscribirse. Vencido el plazo de 5 días para inscribirse, inicia la acusación penal y confiscación de bienes muebles e inmuebles. Y aquí está la otra parte tenebrosa de esto, es cárcel de 15 años a más. Ay, ay, ay. Entonces, lo que busca el vetusto y asesínica es todo esto que está en esta propuesta de ley ya existe en la Ley de Regulación de Organismos No Gubernamentales que maneja el Ministerio de Gobernación. Lo que está haciendo es endureciendo y metiendo el miedo, ¿verdad? Para que cualquiera que esté en Nicaragua y se haga la chocha, yo trabajaba para a ver, ¿cómo irán a hacer? Pregunto yo nada más. Los que trabajan para una agencia de telecomunicaciones del extranjero, son agentes extranjeros. Tienen que rendir de manera clara informes mes a mes, porque trabajan para una agencia de telecomunicaciones del extranjero, cualquiera de las marcas que sea. Tienen que... Eso. Pero en el fondo es perseguir a las ONGs, cerrarles el financiamiento y además de eso, inhibir desde ya a cualquiera que a Daniel Ortega le provoque miedo. Porque Daniel Ortega tiene miedo, está muerto de miedo y sabe que si él abre la posibilidad de jugarse el poder democráticamente, simplemente va a ser una pateada horrorosa la que se le va a dar. Y por eso es que cualquiera, y vienen las amenazas, si vos estás ahí, ya sabes, está fregado. Y si vos recibís también, y el que reciba no puede ser candidato. Y todavía, aunque renuncie un año después, todavía sigue vigente la prohibición. Es decir, Ortega quiere de cualquier manera, le repito de nuevo, el término, cubanizar Nicaragua y está avanzando en esa dirección de manera acelerada.
La pregunta es, ¿vamos a permitirlo? ¿Vamos a dejar que nuestra Nicaragua en Centroamérica se convierta en la Cuba de esa región solamente porque un par de criminales decrépitos en el poder quieren? ¿O vamos a decirle, bueno, pues, prepara las cárceles, porque vamos a hacer no sé cuántos lo que vamos a caer? Prepara las cárceles. Porque la libertad, amigos, la libertad, detrás del miedo está la libertad. Detrás de ese miedo que nos quieren meter está la libertad. A la vuelta de ese miedo está la libertad. Y Ortega y Murillo lo saben. Y por eso nos quieren meter a como sea en el miedo. Viene la cadena perpetua, van a ver, no hay amnistía. Vienen los agentes externos, los vamos a fregar. Tienen miedo. Están muertos de miedo. Saben que la población está a la expectativa y que si le da la oportunidad, los va a mandar a la chingada. Entonces, ¿qué es lo que le queda? Meter miedo, infundir miedo. Pero de nuevo, amigos nicaragüenses, hermanos nicaragüenses, detrás del miedo está la libertad. Y el miedo pretende paralizarnos para no alcanzar la libertad. Y la pregunta que hago, bro, ¿vamos a permitirlo? Somos la mayoría y ellos lo saben. Si fueran ellos la mayoría, simplemente se la juegan y se la juegan bien y ganan, está bien, bien ganado, perdimos. Pero no, saben que son una minoría y que van a ser aplastados. Entonces, en base a la fuerza y la violencia y el miedo, pretenden que nos quedemos paralizados. Pretenden que nos sintamos intimidados y que no hagamos lo que nos corresponde. Como nicaragüenses que queremos un mejor país, una nación y tener una república de verdad, la que hemos añorado tanto en 200 años. Eso tenemos que seguir empujándolo, porque los que están con miedo son ellos. El terror es de ellos. El terror a que el pueblo de Nicaragua tome el rumbo hacia la libertad es de ellos. Y por eso tiran zarpazos, y por eso amenazan, y por eso advierten, y por eso dele, prueben pues, prueben. El día que el pueblo de Nicaragua le dé la vuelta al miedo, se va a encontrar con la libertad. Y ahí está la libertad, a la vuelta. Y a eso es lo que le tienen miedo. Ellos viven pensando a cada momento, hombre, a qué hora nos quiebran el mambo, mano. ¿A qué hora se nos revienta una chimbomba por aquí y no la podemos detener? Se duermen pensando en eso y se levantan pensando en eso. No crean que tienen la seguridad que quieren mostrar. Duermen con pañales de adultos. Por aquello de que una flatulencia se convierta y se les salga, porque tienen miedo. Tienen miedo. Y nosotros, que somos la mayoría en Nicaragua, probadamente, no podemos paralizarnos, y menos por miedo. Hoy, en la 45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos allá en Ginebra, ya sonó este caso de las propuestas de ley de cadena perpetua y esta de los agentes externos. Marta Jackson, integrante de la Red Internacional de Derechos Humanos, habló por Nicaragua en esta reunión porque normalmente lo hace un nicaragüense, pero como estamos en pandemia, nadie pudo viajar hasta Ginebra, pero acá está lo que dijeron sobre la situación de nuestro país. Desde el inicio de este Consejo y la actualización de la Alta Comisionada sobre Nicaragua hace 10 días, se han reportado cientos de acciones represivas en contra de disidentes, incluso decenas de detenciones arbitrarias. 5 de estas detenciones fueron de miembros del movimiento campesino, y al menos otras 3 son de personas excarceladas. De los 94 presos políticos actualmente encarcelados, 14 de ellos fueron recapturados tras beneficiar de la ley de amnistía. Se han denunciado actos de tortura y golpizas brutales de presos políticos en los centros de detención. También se reporta que uno de ellos, John Serna, fue llevado a una celda de máxima seguridad.
donde otro estudiante, Kevin Solís, también está recluido desde hace más de 5 meses en aislamiento y en condiciones inhumanas. Queremos alertar al Consejo sobre 2 proyectos de ley que pueden agravar el entorno ya hostil en que trabajan organizaciones civiles, especialmente el de defensores de derechos humanos y activistas, cuya vida y labor podrían estar aún más en riesgo. La Ley de Regulación de los Agentes Extranjeros es una propuesta que penaliza su labor y los hace más vulnerables al afectar su acceso a donaciones, subvenciones y otras ayudas. La iniciativa de cadena perpetua que supuestamente castiga crímenes de odio podría ser utilizada contra opositores al gobierno, tal como lo reconoció el propio presidente. Se trata de amenazas muy claras en contra de actores de la sociedad civil. Recordamos al Estado de Nicaragua que tiene la obligación de respetar las normas y los tratados internacionales de derechos humanos de los que es parte. Instamos al Consejo y a los procedimientos especiales a que tomen medidas urgentes para evitar un mayor deterioro de esta crisis. Gracias. Marta Jackson, de la Red Internacional de Derechos Humanos, planteando lo que ha ocurrido en Nicaragua en la 45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos allá en Ginebra, que como les digo ya aborda también este tipo de iniciativas que lo único que le demuestra al mundo es que Ortega está tratando de asfixiar de cualquier manera algo que le parezca a él incómodo. Y no hay nada más incómodo que un opositor arrecho, que un opositor dispuesto, que un opositor firme, que un opositor digno y que diga, aquí estamos, rendirnos no es opción, el que se va a rendir sos vos, el que se va a rendir sos vos. Porque Ortega, fíjense ustedes cómo es de cruel lo que nos ha ocurrido con esta tiranía en el poder. En los meses más duros de la represión, Daniel Ortega ordenó la compra de 122 camionetas doble cabina. ¿Ustedes se acuerdan de las Toyotas de la muerte? Las Toyota que se volvieron los Becats, las Toyota Hilux 4x4. Compró 122 camionetas, mandó a 16 instituciones del Estado a comprar 122 camionetas entre los meses de abril y junio. Quiere decir que todo este número de camionetas que ocuparon estos criminales para reprimir a la gente fueron compradas en un periodo muy corto. Además de eso, además de las 122 camionetas, se compraron 22 vehículos sedán, 2 microbuses y 102 motocicletas. Esto fue proporcionado hoy por el Observatorio de las Compras Públicas. Daira Valle, que forma parte de este observatorio y de el colectivo Transparencia de Nicaragua, indicó que las principales compras de camionetas, es decir, 97 de las 122, fueron hechas a través del Marena. Después le siguió la Corte Suprema de Justicia. Después el Consejo Supremo Electoral, después el MEFCA y la Dirección General de Ingresos. Nos costaron, para que estén claros, todos estos vehículos en asunto de 2 o 3 meses, 130 millones de córdobas. Vehículos que compraron para reprimirnos, vehículos que compraron para violentar nuestros derechos, vehículos que compraron para violentar nuestras libertades. Es decir, el dinero que aportamos como ciudadanos nicaragüenses a través de nuestros impuestos, lo ocuparon para reprimirnos con vehículos que no estaba contemplado que se compraran. Fíjense ustedes nada más la diferencia. Eso fue en el 2018. En el 2019 se compraron en todo el estado solamente 22 vehículos. Eso quiere decir que la urgencia era tener medios de transporte para transportar a los paramilitares y a los policías uniformados y disfrazados de paramilitares y a los del ejército también, que fueron parte de las hordas que masacraron a nicaragüenses en las calles. Nosotros felicitamos a este
Observatorio, de Compras Públicas, el colectivo de Transparencia en Nicaragua, porque nos están dando datos muy interesantes sobre cómo están usando nuestros recursos para reprimir a la gente con las camionetas. Estas son las camionetas de la muerte. Ahí van, ¿ves? Nuevas de paquete. Para que vean, abordadas a más no poder por sopilotes criminales de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. A nivel internacional, quizás lo que más ha llamado la atención es que la Unión Europea no reconoce a Alexander Lukashenko, el dictador bielorruso, por los resultados falsos por medio de los cuales ha decidido reelegirse. La Unión Europea, dijo Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, no reconoce los resultados falsificados. Sobre esta base, la llamada inauguración del 23 de septiembre, eso se llama la toma de posesión de Lukashenko, que le hizo ayer y en secreto. Y el nuevo mandato reivindica a Alexander Lukashenko que todo esto carece de legitimidad democrática, dijo Borrell. A la luz de la situación, la Unión Europea está revisando sus relaciones con Bielorrusia. Borrell dijo que las elecciones presidenciales del 9 de agosto no fueron ni libres ni justas y añadió que la ceremonia de toma de posesión del miércoles contradice directamente la voluntad de una buena parte de la población del país, como se ha dicho, que está en contra de los resultados porque los considera fraudulentos. ¿Qué es lo que están proponiendo desde la Unión Europea? Que sean otra vez las elecciones y que ganen buena ley. Lukashenko, que tampoco está siendo reconocido por Canadá, eso fue de último momento. Ni la Unión Europea ni Canadá están reconociendo a Lukashenko como el presidente de Bielorrusia. Estados Unidos seguramente va a hacer lo suyo y vamos a ver para dónde va la cosa en ese sentido. Yo les digo que nos mantengamos en actividad, que no nos paralicemos, porque en Masaya, por ejemplo, los Masaya siempre son ejemplos de valentía. Vean las pintas que han aparecido. Esto es en uno de los barrios de Masaya y en uno de los murales de los criminales rojinegros le ponen Daniel Tebas. Ahí le ponen la pinta para que le quede claro al tirano y a sus coprófagos que de que se va, se va. Pongamos las otras pintas que aparecieron. Ahí está. Grito de abril. Grito de abril. Ahí están apareciendo las pintas. Eso quiere decir que está. Grito de abril. Eso quiere decir que la situación no está bajo control y esto debe tener a Cecínica con más agruras de lo normal. Y debe tener al vetusto preguntándose, hombre, ¿y cómo hacemos, mano? Le decimos que lo vamos a meter preso, que va a haber cadena perpetua, que va a haber ley de agentes y lo vamos a convertir en nicaragüenses prácticamente indeseables o sospechosos. Y aún así aparecen las pintas. Eso quiere decir, ¿sabes qué? No me interesa. Yo quiero mi libertad. No importa lo que hagas, yo voy a pelear por mi libertad. Y ese es el pueblo de Nicaragua. Si 3 adultos mayores movilizan a 20, 30 criminales uniformados allá en el diario La Prensa, ayer, por ejemplo, ¿se imaginan ustedes una manifestación que desborde, que desborde la policía de Daniel Ortega? Ay, 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 papito, agárrate duro, porque el pueblo saldría y no volvería a su casa hasta conseguir la libertad, hasta conseguir que se vaya el tirano. Así que hay que seguir movilizándose desde el punto de vista de lo que se puede, con pintas, con estrategia, inteligentemente, en diferentes partes del país. Eso hay que hacerlo, mano. Eso hay que hacerlo porque Ortega cree que tiene controlado el asunto y no lo tiene controlado. La mejor muestra es que después de 29 meses, la población dice, aquí estamos. Oye, Daniel Ortega, oye, Rosario Murillo, aquí estamos. Y estamos vivos y estamos peleando y vamos a seguir peleando. Claro que sí. Así que yo felicito a la gente que batalla, la gente que se la juega, la gente que dice, no, espérate un momentito. ¿Quién dice que estos dos van a salirse con la suya?
¿Quién les dijo? ¿Quién los engañó? Que se iban a salir con la suya. Un momentito. Vamos a hablar qué es lo que puede ocurrir con estas advertencias que ha hecho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En menos de 24 horas, 2 veces ha mencionado a Nicaragua. Sanciones severas contra las dictaduras de Nicaragua y de Venezuela. Pompeo ha dicho ilegítimo Ortega. Ya lo ha dicho. Hey, cuidado por ahí, porque esa es otra cosa que no los deja tranquilos. ¿Para dónde vamos? Ahí viene el dron. Ahí viene el dron. Papito, tranquilo, amigo, tranquilo. No se apure. Vamos a hacer la pausa. Y vuelvo con don Bosco Matamoros, ex embajador de Nicaragua en España, un hombre que conoce mucho de la política exterior, con quien estaremos abordando casualmente sobre lo que puede venirse con estas advertencias y también de lo que está pasando dentro de nuestro país. Antes quiero recordarles sí que Club One Travel and Tours está siempre abierto acá en Miami. No se preocupe porque en las oficinas no están trabajando en el lugar que usted normalmente las conoce, pero en los teléfonos que tienen pantalla usted puede marcar y evacuar cualquier inquietud que tenga. Ya sea la compra de un boleto, ya sea un boleto que tiene pendiente de usar, ya sea su dinero, quiere viajar dentro de Estados Unidos, quiere viajar fuera de Estados Unidos, que sea Club One Travel and Tours quien le ayude a resolver siempre su problema. Vamos a la pausa y ya regresamos. Andrea jugaba Play con su novio en casa. Ahora juegan Play cada uno en su casa. María celebraba su cumpleaños con sus amigos más cercanos. Hoy lo celebra con todos. Carmen preparaba su clase desde casa. Ahora desde casa da su clase. El mundo está cambiando y en Claro seguiremos con vos. Por eso te damos el internet más rápido de hasta 200 megas de velocidad, 250 canales con 44 HD y 200 minutos línea fija para estar conectado donde y como querrás. ¡Claro que sí!